A ver, ahí la propuesta, conversándola justamente, es la siguiente en la capacidad uno. Eh, Sucede que en lo que es la capacidad número uno, o en este caso, para hacer la unidad didáctica número uno, tenemos la facilidad de agrupar dos capacidades. Y esto es técnicamente viable, colocar Ujú. dos capacidades en una unidad didáctica. Ya. Porque la capacidad uno, que es organizar el área de trabajo, es corta. Y aparte de corta, no se puede relacionar con un indicador que sea diferente, ¿no? La capacidad de organizar el trabajo tiene que estar relacionada justamente a eso, con lo que significa organizar el área de trabajo, herramientas, etcétera. Siendo corta, entonces lo más conveniente para nosotros sería juntarla con otra capacidad, que es la siguiente capacidad que queremos atacar en este caso, que es la correspondiente al ensamblaje, a la arquitectura de lo que son las partes internas de la computadora y los periféricos. Entonces tendríamos dos capacidades para formar una unidad didáctica, y cada capacidad va a tener dos indicadores de logro específicos para cada capacidad. De Ujú. esa forma, nosotros logramos una unidad didáctica que tenga cierta cantidad de horas y que se cumpla pues también lo que queremos, que es que este estudiante primero organice su área de trabajo, sus herramientas, sus señalizaciones, y luego, una vez que establezca eso, que empiece todo lo correspondiente al reconocimiento de partes y funciones, ¿no? Partes internas y funciones de cada dispositivo interno que tenga la computadora. O sea, el ensamblaje, ¿no? Que sea capaz no solo de reconocer, identificar, sino también de ejecutar técnicas de ensamblaje, montaje y desmontaje. Al terminar esta unidad didáctica, entonces ya va a estar lista para la siguiente capacidad, que sería la capacidad 3. Ese arreglo se ha visto por conveniente porque como soporte nosotros no le vamos a dar mucho peso a lo que es organización del taller, pero es importante tenerlo. Difiere de lo que es textil, porque textil sí tiene gran cantidad de tiempo dedicado a lo que es organización de área de trabajo o de taller, porque ellos obviamente manejan operaciones diferentes. Bueno, esa sería entonces una idea para colocar o tratar de superar ese escollo de la primera capacidad. Unir dos capacidades para formar una unidad didáctica, y si verifican lo que son los indicadores del logro de la capacidad, están directamente relacionados con la capacidad. Ahora, ¿cuál es la relación de estas capacidades con la unidad de competencia 1? Si bien no está expresamente indicado, es obvio que para poder desarrollar la unidad de competencia 1 necesitamos desarrollar estas dos capacidades. Entonces, de todas maneras tenemos que desarrollarlas en el estudiante. Una vez que desarrollemos eso, lo podemos evidenciar a través de los indicadores de la capacidad, y ahí ya lo pasamos a lo que es el nombre de la unidad didáctica y los respectivos contenidos. Esa es la lógica que se está manejando en esta idea, que obviamente está también a disposición de que ustedes puedan verla y observarla y analizarla, ¿no? Y poder modificarla o establecer algunas precisiones. Bueno, ¿qué le puedo decir? Está, bueno, todo tiene lógica en lo que he explicado, desde luego, y se agradece la propuesta. El tema es sí es verdad que o sea, se puede combinar en todo caso dos unidades. Eh, bueno, está bien, yo creo que tener requerimientos y Yo reportes. creo que seguimos viendo solamente esa capacidad para ver la secuencia y que los colegas puedan leerlo, y si hay Ah, preguntas sí, las podemos interpretar antes de avanzar a la siguiente capacidad, ¿no? Porque si no nos vamos a hacer un problema. Entonces, sí. sería la idea, y los demás colegas también puedan analizarlo y modificarlo o ver de qué forma se pueda enriquecer. Bien, entre lo que se había quedado la última vez
que está a la derecha, yo creo que es bastante similar. Bastante similar, yo creo que la terminología no nos cambia. Ya. No, tiene lógica. De hecho, esto de aquí me parece que está mejor que lo que está acá. Porque nos llamaron la atención por esto de conoce. Esto, por ejemplo, no va. No va, ¿no? Creo que me parece, no sé. Yo me acuerdo que no iba. Conoce y reconoce no deben ir en capacidades ni en indicadores del logro, porque son verbos muy subjetivos. Por ejemplo, esto no iba. De ahí lo demás. Por eso ahí nos estancamos. Pero no, ya era muy tarde también, me acuerdo. Colegas, no sé si de repente tienen un aumento de Zoom para que se aprecie mejor, aunque ahí está en el grupo para que lo puedan descargar y leer directamente en sus equipos y nos den sus opiniones. No sé si tienen alguna apreciación ahí en esta primera capacidad, me refiero. Ha juntado dos capacidades, 1 y 2, ¿no? A comparación de lo que se estaba trabajando acá, que era solamente organizar, ¿no? La implementación y funcionamiento de un centro de cómputo, ¿no? Ya. Eso. Y acá en cambio está organizando, realizar el montaje y desmontaje. Ya. Bueno, a mí está bien, la verdad, pero no sé, ¿qué apreciación tienen, colegas? A ver, ¿me permiten, por favor? Sí, adelante. Sí, profesor Carlos Morán. Sí, buenas noches, colega, bienvenido. Adelante con sus apreciaciones. Sí, ya lo saludé al ingresar. Fíjense, esa era mi preocupación precisamente, y lo que ha presentado ahora el profesor parece más acorde, ¿no? Mi preocupación, no sin el ánimo pues de que, como la otra vez intervine y me dijeron que estaba tratando de limitar el aprendizaje de los CEPROS, al contrario, soy un profesor que quiere enseñar más todavía a los estudiantes, doy más de lo que están en la programación. Entonces, mi apreciación es la siguiente. En lo que han trabajado de verde, que no estuve lamentablemente porque estuve también en otra reunión, ¿no? Se me cruzaban las reuniones. Ahí sí siguen considerando lo que es, en esa capacidad, lo que dice la organizar la implementación y funcionamiento de un centro de cómputo, ¿no? En cambio ahora sí, en esta nueva programación que se está presentando, lo veo más acorde. ¿Por qué? Porque ya no trata en sí de un centro de cómputo, ¿no? Trata más directo de los equipos de cómputo, que era también mi sugerencia, empezar primero con los equipos de cómputo, ¿no? Y no trabajar con un centro de cómputo. ¿Por qué? Porque un centro de cómputo no solamente son computadoras, son equipos informáticos y equipos de comunicaciones. Y lo que han venido trabajando, ¿no? En lo que está de verde, yo no veo ningún equipo de comunicación, ¿no? Y más aún dice implementación de un centro de cómputo. Y si vamos a implementar un centro de cómputo, entonces vamos a ver pues cómo lo vamos a implementar. ¿Solamente con equipos informáticos? ¿No con equipos de comunicaciones? Me parece que no, ¿no es cierto? Entonces no está, o sea, hay un vacío ahí, ¿no? Hay un vacío. Si hablamos de centro de cómputo, ya conocen ustedes, pues, ¿no? Que debe considerarse los equipos de comunicaciones. Entonces, yo pienso, pues, de que eso de implementación del equipo de cómputo es mucho, ¿no? Es mucho. Puede ir, sí, puede ir posteriormente. Posteriormente puede ir ya en las otras unidades de competencia, ¿no? Lo que sí, en esta nueva presentación de este programa de estudio, sí lo veo mejor. ¿Por qué? Porque está empezando precisamente cómo deben saber
cómo deben saber los estudiantes, el ABC, ¿no? El ABC. Y poco a poco llegar ya pues a lo que es en sí lo que está pidiendo la unidad de competencia, que hacer pues el mantenimiento en primer nivel, ¿no? Y lo que yo también había aportado la vez pasada era pues considerar pues no solamente el hardware, también el software, ¿no? También el software. Y sí he visto por ahí ya rápidamente, así a grandes rasgos, he visto que sí lo están considerando pues en una capacidad, ¿no? Y eso debe ser porque si los estudiantes adolecen del software, entonces van a tener problemas. Vaya donde vaya a trabajar, va a tener problemas. Ya sabemos que las dos columnas principales es el hardware y es el software, ¿no? No solamente el sistema operativo, sino los demás programas. Y más aún cuando lleguemos pues al control automatizado, requieren más lo que es lenguaje de programación, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente requieren pues el reconocer, sino el saber, el manejar también, ¿no? Entonces, sí pienso yo que la segunda opción que han presentado está mejor, va más coherente y empieza así, ¿no? Empieza desde el ABC. Gracias, ese sería mi aporte. Perfecto, colega, gracias por su apreciación y sí, la verdad que nada que discutir en ese apartado, yo también estoy de acuerdo. Usualmente yo cuando veía las propuestas anteriores, como le digo, o sea, antes de la capacitación que hubo última también y la oportunidad de mejorar los planes, había mucho de dónde coger, pues la verdad. Y sí, me parece que estoy completamente de acuerdo con el colega Morán. La propuesta está muy bien, yo creo que esto también queda bastante bien. Yo creo que, es más, creo que podría, bueno, vamos a terminar de estudiarlo, como dijo, por capacidades, ¿no? Para ir viendo más o menos, pero por mientras, a menos que algún UGEL más de repente tenga algo para comparar, para aportar alguna versión de repente ya revisada de su plan, más actualizada, o qué sé yo, sino para ir marcando esto en verde. Baja el volumen un momento. Si les parece, no sé. Una sugerencia, yo creo que también habría que seguir analizando los indicadores de esas dos capacidades iniciales y que los colegas también puedan observar ahí si esos indicadores logran evidenciar la capacidad propuesta, ¿no? O sea, siempre la pregunta es, yo voy a poder con estos indicadores evaluar en el taller que el estudiante me va a cumplir con esta capacidad. Estos indicadores me van a posibilitar a mí evaluar al estudiante. Entonces esa es la pregunta que nos vamos a hacer siempre cuando estemos en el taller, y ese es el fundamento, ¿no?, de los indicadores de logro. Entonces quisiera que los colegas también lo observen, lo lean, y de repente por ahí hay que ajustar algo, o si es factible ya se podría dejar así, y luego de eso ya seguir avanzando con las siguientes capacidades, porque creo que la estrategia es eso, analizar al detalle la capacidad y sus indicadores, y luego pasar a la siguiente capacidad, y así viendo un flujo de trabajo, ¿no?, el ABC, como dice el profesor Morán, desde lo más específico a lo general, como indica la teoría pedagógica, desde lo más simple hasta lo más complejo. Nos sugeriría esa idea, señor coordinador. Sí, está bien. La verdad que yo creo que los que están dando su postura justamente son porque se han fijado también en esto, ¿no? O sea, no creo que lo hayan omitido. Yo justamente también he estado diciendo que está bien porque justamente veo las capacidades y veo los indicadores de capacidad. Al momento de evaluar, yo creo que no tendría problema en el tema, porque acá se ve como que esta es la parte teórica y esta es la parte práctica. Parte teórica, parte práctica. Entonces, creo que en ese sentido yo no tendría problemas para evaluar con estos indicadores. Pero no sé, colegas, como les digo, yo no soy dueño de la verdad. No sé qué pueden decir. ¿Están también de acuerdo con los indicadores? ¿De repente hay alguna observación ahí? Y si están de acuerdo, para irlo marcando en verde en todo caso. Para mí está excelente el inicio, ¿no? Pero ese soy yo.
estábamos en el análisis de este plan que al menos a mi modo de ver, y creo que también lo compartimos ahí con el colega Morán y el colega Cabero, está empezando bastante bien. Y muy buenas noches, estimado Hugo Franklin, especialista Macario Quispe del Bujel 01. Bueno, felicitarles que ya estamos avanzando y esperemos que esto vaya aterrizando poco a poco, ¿no? Creo que eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias desde ya, maestros. Gracias. Señor especialista, muy buenas noches. Lo que estamos justamente acá proponiendo son las capacidades iniciales. Yo quisiera invocar a sus conocimientos pedagógicos y que nos pueda orientar y apuntalar. Se está proponiendo 2 capacidades para la primera unidad didáctica. Si usted lo pudiera analizar junto con los demás colegas, para de esa forma poder afinarlo, corregirlo y luego pues ir avanzando de a poco, ¿no? Si nos pudiera dar ese apoyo, señor especialista. Sí, maestro. Estoy viendo que sí, me parece que las capacidades están bien, ¿no? Organizar y realizar, ¿no? Que apunta a la práctica, que seguramente en la reunión anterior algo así se había precisado, ¿no? Tal vez solamente en lo que es el indicador planifica, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Hay que ver si planificar, recordemos que ya bien lo han dicho, ¿no? Hay que ir de lo general, que es la capacidad de manera macro, ¿no? Y el indicador de alguna manera que te va a ayudar a evaluar o medir, ¿no? El logro de qué, justamente de que si el estudiante organiza o no organiza, ¿no? Así es. Ahí habría que ver también la distribución de los créditos, ¿no? Yo creo que 2 o 3 a una unidad de competencia estaría bien, ¿no? Lo mismo también con los indicadores, ¿no? Ahí me acuerdo que en el anterior hemos estado trabajando con una unidad de competencia con más capacidades, creo, ¿no? Pero hay que ir viéndolo, estamos avanzando, me parece, desde el inicio. Yo lo veo, digamos, un poco mejorado este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Si me permite, justamente la idea de esta primera unidad didáctica es que podamos utilizar nuestra capacidad de organizar, pero nosotros vemos que la capacidad de organizar en realidad es corta para nuestra familia productiva, ¿no? Entonces necesitamos también establecer una capacidad más para que esta unidad didáctica tome mayor peso. Y la siguiente capacidad que estamos nosotros proponiendo justamente es la parte, digamos, ya de ensamblaje, ¿no? Montar y desmontar y arquitectura de lo que es hardware. En base a eso, estamos empleando estas 2 capacidades y sus correspondientes indicadores que se relacionan específicamente con cada capacidad. Por ejemplo, en lo que es organizar el taller, planificar el taller y luego implementar el taller. Y lo que es realizar el montaje y desmontaje, primero la parte de comprender los dispositivos internos y periféricos y luego lo que es aplicar las técnicas de ensamblaje, ¿no? De montaje y desmontaje. El peso que se le está brindando a esto, porque en sí esta unidad es importante y debido a que tiene 2 capacidades. No sé si coordinador Hugo nos puede mostrar el creditaje, por favor. Para esta unidad didáctica se está considerando un crédito teórico y 2 prácticos, ¿no? Sí, 80. Ahora, se ha tomado también en consideración una calendarización provisional. Para hacer este plan, se ha adaptado una calendarización en donde nosotros vemos reflejada la cantidad de sesiones por cada unidad didáctica, ¿no? Y en global, por todo lo que es cada periodo académico. Hay un cálculo aproximado que para cumplir este plan, o sea 528 horas, nos estamos tomando 40 sesiones dentro de lo que corresponde a lo que es contenidos técnicos específicos, 16 sesiones de empleabilidad y 32 sesiones de experiencias formativas. Cumplen las 18 semanas. Entonces, el detalle está en que nosotros como maestros también debemos ver que al lanzar estas propuestas de capacidad,
también debemos ir planificando ya en una calendarización cómo las vamos a distribuir en sesiones, esta unidad. Y 80 horas distribuido en sesiones nos da un promedio de entre 13 a 14 sesiones. 13 para hacerlo redondo, ¿no? La pregunta siempre va a ser para todos los colegas que dictamos este módulo. Quien les habla dicta lo que es mantenimiento y soporte de equipos en la OGEL 06 y de centros de cómputo en la OGEL 03. Nosotros dosificamos justamente nuestras sesiones en base a la cantidad de horas que estamos proponiendo con los créditos. Pero asimismo ustedes también como colegas, y todos somos colegas y trabajamos en talleres, también tenemos que ver esa dosificación. Y la única forma de ver esa dosificación es planteando una calendarización preliminar, ¿no? Preliminar, en base a lo que siempre manejamos. Y justamente la idea es en esta propuesta, ¿no? Tenemos una calendarización preliminar en la cual hemos ajustado la cantidad de sesiones por las unidades didácticas propuestas. Sin embargo, todo está en posición de que lo ajusten, ¿no? Solamente será una reflexión, señor especialista. Sí, me parece interesante, maestro, la mirada, porque obviamente no es que voy a empezar a hacer esto y también tengo que ir pensando, como usted mismo dice, ¿no? Los creditajes que voy dando a cada capacidad y de qué manera estos voy a ir distribuyendo, ¿no? Durante, en los 2 periodos académicos que se va a tener que desarrollar este programa, ¿no? Sí, está muy bien, maestro. Perfecto, entonces la observación sobre planifica, yo creo que está bien, bueno, al menos en lo personal, por el tema de que para organizar tenemos que primero preparar, planificar, o sea, tratar de planear cómo se va a hacer, ¿no? Y luego llevarlo a la acción, implementar, o sea, está muy entendible en ese apartado, ¿no? Yo creo, si igual hay algún mejor verbo, enhorabuena, ¿no? Pero yo creo que ahí queda, no sé, colegas, para poder seguir analizando, porque la verdad está interesante. Yo creo que yo quisiera personalmente bajar más para seguir viendo el resto de capacidades, pero no sé qué opinan. Bueno, en todo caso, por el momento, para ir avanzando, porque ya son las 10 y no tenemos todavía ningún avance aquí, lo voy marcando de verde. Ya si por ahí alguien tiene una sugerencia mejor, lo vemos luego, no hay problema, esto se va a retocar en cualquier caso. Por mientras lo voy marcando, sí, ya que veo que hay unanimidad en el apartado, creo de que esta capacidad, bueno, estas 2 capacidades, ¿no?, que forman una unidad didáctica, está todo correcto, en gran medida. Pues, bueno, pasamos a ver entonces lo siguiente, ¿no? Maestro Hugo, Sí. buenas noches. Sí, dígame. Buenas noches. Justamente, ¿no? Buenas noches. Quería secundar en ello, ¿no? Las capacidades, obviamente también estoy de acuerdo. El caso es en el verbo, ¿no? Incluso siempre nos han orientado, ¿no? En que el verbo conoce o reconoce no lleva, o sea, no implica mucha acción, ¿no? Para poder llegar a una capacidad. Y no, segundo y también, ¿no? Conforme con lo que dice el uso, sería bueno, ¿no? Trabajar con la jerarquía, con el uso de la taxonomía del Bloom y buscar los verbos, ¿no?, que podrían dar específicamente a cada uno de los indicadores. Eso más o menos sería, ¿no?, la sugerencia en este caso. Muy bien, colega, se agradece. Se agradece. Bueno, la palabra conoce no está por acá, está aquí. Lo que pasa es que acá se ve, ¿no? Esto fue lo que quedó la última vez. Como le digo, vamos, quedamos en un punto muerto, la verdad. Por eso estábamos viendo aquí si de repente estaba mucho mejor la propuesta, qué sé yo, para de repente reemplazarla o tomar algo de ahí, no sé. Bueno, hasta el momento está bastante bien, al menos a mi modo de ver, y creo que varios colegas estamos de acuerdo en ese apartado. No, solamente es una comparativa, por decirlo así. Ahorita, por ejemplo, en el segundo punto no había nada, lo habíamos dejado en blanco porque no llegamos a ningún punto ahí. Aquí, revisando en el segundo punto, no sé si acá también hay una fusión de 2 capacidades, pero voy a ver la numeración. No, acá sí cada unidad didáctica ya es una capacidad aparte, ¿no? Sí, ahí está. O sea, bueno, la numeración es esa, pero se debe entender que son distintas, ¿no? Por la numeración. ¿Cierto, colega Florencio? Sí, es solo una capacidad. Ya, listo. Me corrige, por favor, si estoy equivocado, ¿ya? Porque estoy revisándolo. Sí, esta debe ser diferente porque acá está con otra numeración.
Entonces, esta capacidad es atender requerimientos y reportes de incidentes dentro de un mal funcionamiento del sistema, acuerdo documentación técnica, diálogo al usuario, aísla la causa, reporta el incidente y utiliza diferentes formatos de reporte de procedimientos para la resolución, ¿no? Bien, según eso, la siguiente unidad didáctica es atención del incidente informático del centro de compra. Bueno, nada, ese es el orden del SNOP. No sé si habría una mejor forma de trabajar esa parte, pero es, o sea... La pregunta sería, estimado maestro, si necesariamente tendría que poner esta capacidad a atender y ahí, ¿no? Como usted dice mismo, o sea, estamos empezando, ¿no? Con lo que es desmontaje y montaje. Obviamente esto tiene que ir secuencial, ¿no? Porque atender es ya prácticamente, ahí también mencionas reporta, ¿no? Me imagino reporta alguna falla, algún incidente, ¿no? Entiendo que esta capacidad habría que analizar si necesariamente tendría que ir aquí, y si tendría que ir, tal vez podría ir más adelante, ¿no? Cuando yo el estudiante pueda, ¿no? Armar una computadora, diagnosticar una computadora, ¿no? Y obviamente con todo eso que sepa, ya obviamente va a poder dar atención al cliente, ¿no? Lo que pasa, especialista, disculpe, es que yo le he dado vueltas, justamente como estaba trabajando un plan así aparte, no sé, como lo habíamos quedado en la última reunión, que por más vueltas que le di, la verdad que me rebané los procesos, la verdad, tratando de ver la manera de que aquí, en donde especifica el CENOF, literalmente atención, ahí está, atiende requerimientos, asiste al usuario, o sea, habla de atención. Entonces, las cosas así... Claro, pero estos son los indicadores del orden de la unidad de competencia, ¿no es cierto? Pero eso no significa que yo voy a coger estas y sí o sí las tengo que convertir con una capacidad, ¿no? Estos indicadores son los que yo voy a poder, ¿no? A la hora de evaluar el plan, por ejemplo, ¿no? Que se cumpla, ¿no? Con esos indicadores para poder lograr la unidad de competencia. Pero no necesariamente estas las tengo que jalar tal cual como una capacidad, ¿no? Correcto, señor especialista, si me permite, coordinador. Adelante. Sí, justamente figurando como indicador del logro de la competencia, no lo estamos tomando directamente de ahí. Nos inspiramos en eso, ¿no? Para redactar nuestras capacidades. Pero ¿cuál es la lógica de poner a atender en este punto? En la primera etapa, el flujo es organizar el área de trabajo y luego también que logre la capacidad de montar y desmontar el equipo y conocer los dispositivos internos, su funcionamiento, etc. Con eso ya tiene una base. Ahora, esta capacidad tiene que ser evaluada por los indicadores que están planteados ahí. Y estos indicadores están relacionados con el diagnóstico que ya puede hacer en base al fundamento que tiene previamente de los dispositivos internos. Si nos vamos a la parte de contenidos, no sé si profesor Hugo nos puede trasladar a la parte de contenido. Claro. A ver. Nos vamos a atención del incidente informático. Aquí. En la parte de contenidos, si lo pudiera agrandar un poquito. En la parte que dice dialoga con el usuario, luego viene el indicador de logro, dialoga, aísla, reporta. Eso sí está directamente interpretado de las unidades de competencia o de los indicadores de logro de la competencia porque se relacionan. Obviamente también nosotros sabemos que los indicadores de logro de la unidad de competencia, cuando se va logrando la competencia, en muchos casos se parecen, se identifican con los indicadores de logro de la capacidad. Entonces ahí hay una relación. Obviamente no a pie juntillas, pero hay una relación porque estamos logrando la unidad de competencia. El contenido de estos indicadores de logro de la capacidad se relacionan específicamente a lo que es el diagnóstico. Y como ven ahí, tenemos niveles de interacción primero, porque sí nos indica que debemos interactuar primeramente con el usuario, con el gestor de incidentes. Tenemos que dialogar, interactuar para que nos diga cuál es su problema, qué pasó, qué incidente sucedió. Y nosotros debemos lograr en esta capacidad saber lo que es un diagnóstico, interpretar justamente la incidencia que nos está indicando el usuario, saber acerca de fallas comunes de las computadoras
diagnosticar las causas del incidente, por ejemplo, diagnosticar fallas de la placa madre, fallas de la fuente de alimentación, fallas de la unidad de almacenamiento. ¿Y por qué podemos diagnosticar ya? Porque ya tenemos la base, que en la capacidad anterior ya conocemos dispositivos y conocemos la lógica del funcionamiento. Entonces ya tenemos una base fundamental para saber diagnosticar las fallas comunes que presenta este dispositivo. Entonces, si logramos cumplir todos estos indicadores con sus contenidos, logramos la capacidad, que es justamente atender los requerimientos y reportes de incidentes ante un mal funcionamiento del sistema. Entonces, no es que no tenga base, no es que esté en el aire, sí va a tener base, sí va a tener fundamentación para hacer un diagnóstico. Y eso es lo que vamos a lograr al desarrollar y evidenciar la capacidad con estos indicadores y sus contenidos. Esa es la lógica que se está planteando en esta capacidad. Sí, sí, bien, bien. Entonces, mira, ve, yo me atrevería a no poner atender, o sea, como capacidad. En todo caso, yo podría poner diagnostica fallas comunes del computador, algo así, ¿no? Porque el macro, en realidad, así como me lo has mostrado, todos los contenidos apunta a que el estudiante tenga esa capacidad de diagnosticar fallas, ¿no? Entonces, pero atender no lo veo como macro a todo lo que me has mostrado, ¿no? Ahora, el otro punto es, en la primera parte nos enfocamos, me parece, a lo que es desmontaje, montaje, ¿no? Del computador, entiendo, ¿no? ¿Y no será que después yo pueda pasar a lo que es instalación del sistema? O sea, primero armo y desarmo y todo, no sé, no he estado desde el primer momento, pero si me estás hablando de desmontaje, ¿y dónde veo lo que es la instalación del sistema operativo, ¿no? Configuración de los dispositivos, instalación de software, ¿no? Y el Office, instalación de programas. O sea, una vez que yo armo y desmonto una computadora, ya soy experto en armar y desarmar, luego tengo que instalar el sistema operativo para que pueda funcionar, ¿no es cierto? Porque yo no puedo diagnosticar solamente sabiendo, armando y desarmando y conociendo piezas, ¿no? Porque tengo que yo prender la máquina para poder diagnosticar, ¿no? Recordemos que ya el sistema operativo tiene incluso a la hora de iniciar esos famosos pitidos, ¿no? A la hora de prender sabemos puede ser problema de memoria, problema de video y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese punto, ¿dónde lo están tocando? En la primera capacidad, en realizar, por ejemplo, de instalación del sistema operativo, ¿no? O sea, digamos, yo me compré una máquina y lo voy a ensamblar, ¿no? Y ya sé ensamblar, ya lo ensamblé, y luego para que esta máquina opere, necesita el sistema operativo, ¿no? Eso cómo lo han enfocado, tal vez está ahí y yo no lo he visto, ¿no? Seguro que está especialista. Lo que pasa es que ese tema se ve en mantenimiento, ¿cierto, Florencio? Sí, correcto. Vamos por partes. En primer lugar, con respecto a lo que es atender. Si hacemos referencia a atender es porque toda esta unidad de competencia tiene como fundamento la interacción con el usuario y también su correspondiente atención. Dentro de lo que es la atención a nivel técnico, y el profesor Hugo me dará la razón sobre esto, cuando uno atiende, parte de lo que es el proceso de atender es justamente escuchar, dialogar, interactuar, y sobre eso, las fallas que me indiquen, con lo cual preguntas abiertas, cerradas de la falla, yo ya puedo hacer un diagnóstico. Entonces, justamente en la unidad de competencia y sus indicadores, como ellos son sector productivo y saben muy bien cuál es el proceso, y nosotros también ellos consideran que la atención engloba lo que es el diagnóstico, porque dentro de la atención que tú le das a tu cliente está el hecho de que puedas diagnosticar según lo que él te está informando, ¿no? La falla. Entonces, ese es el sentido que se ve de colocar este verbo como la capacidad. Y en segundo lugar, con respecto a lo que es la instalación, particionamiento, formateo, configuración de drivers y todo lo demás, quisiéramos, obviamente, y vamos a tratarlo, porque directamente se relaciona con nuestro objetivo. Sin embargo, en esta unidad de competencia claramente nos indica, dice, interpretando los reportes de incidentes ante un mal funcionamiento del sistema y reportando de ser necesario a un siguiente nivel de atención. ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica que nosotros tenemos hasta cierto punto la posibilidad de poder atender y solucionar fallas, pero hasta cierto nivel. Y lo que es el nivel de formateo, partición, instalación, todavía no lo podemos ver en este punto, en esta unidad de competencia al menos. Pero sí
estamos planteando un mantenimiento también más abajo, similar, pero sin invadir el ámbito de la unidad de competencia 2, que es ahí en donde vamos a ver instalación, formateo, particionamiento a profundidad. Pero entiendo que sí es la inquietud de muchos maestros que esta unidad de competencia, la 1, tiene que también darle lo que es la posibilidad de que este estudiante sepa formatear una computadora, sepa instalar el sistema operativo y lo demás. Y sí es cierto, porque es necesario. Sin embargo, textualmente la unidad de competencia no lo menciona así. Sin embargo, hay una forma de poder lograr eso, y eso lo vamos a ver en la parte inferior, ¿no? En la tercera capacidad, o la cuarta capacidad en este caso. Entonces no está descartado eso, lo vamos a ver posteriormente. Lo que pasa, a ver, si me permiten, lo que pasa, especialista, es que esto, resumido, sí, lo que usted planteó y lo que están planteando también ahí la respectiva UGEL, es simplemente, esto se reduce simplemente a esto. Si lo que está acá en el CENOF, yo pudiera, o sea, solamente fuera un referente, yo pudiera agarrar esto en el orden que quisiera, no necesariamente así 1, 2, 3, esto sería sencillísimo. Esto sería sencillísimo, o sea, más allá del tema de las capacidades, que habría que construirlas, obviamente, esto sería muy sencillo, porque sencillamente pondríamos el orden idóneo, que sería obviamente la parte de ensamblaje, luego la parte de mantenimiento, que es instalación, de ahí quizá un punto más que nos faltaría, creo, y de ahí recién hablaríamos de repente de diagnóstico, o quizás ahí encajaríamos el diagnóstico recién, después del mantenimiento. O sea, usted, el planteamiento que nos está diciendo sí es correcto, en el sentido de que de arquitectura de equipos, o sea, de ensamblaje y todo eso, hay que pasar a lo que es instalación y software, y sí, debería ser así, debería, pero el CENOF no lo dice así, pues el orden que nos da es otro. Si este orden no lo respetamos, sería sencillísimo, sería muy sencillo. Justamente por eso me refiero, estimado maestro, es que no hay que, a ver, ese orden que aparece de los indicadores de unidades de competencia, o sea, no lo tengo que usar tal cual, o sea, ni siquiera el orden, ¿no? Yo entiendo que tenemos que usar lo que justamente usted mencionó, ¿no? O sea, primero empiezo a hacer esto, luego la instalación, y eso es lo que tenemos que hacerlo, porque si no, no va a tener sentido nuestro plan, ¿no? Porque, como te digo, estos indicadores son referentes. Es como un detalle para yo entender bien qué me está pidiendo en esa unidad de competencia, pero no es que yo voy a utilizar 1, 2, luego 3, luego 4, luego 5, ¿no? Entiendo, ¿no? Además, como te decía, el 2 no necesariamente aparecería como una capacidad. Quién sabe, está con otro nombre, pero estoy logrando que el estudiante atienda, digamos, ¿no? Pero no necesariamente tendría que aparecerse como una capacidad, ¿no? Especialista, con el debido respeto, si eso nos hubieran dicho desde el principio, hace ya 2 semanas atrás quizás hubiéramos acabado esto. Porque en verdad, o sea, el limitante acá para nosotros es el orden. Nosotros nos han dado a entender o nos han dicho de que era el orden lo que teníamos que respetar. Pues si no, esto hubiera sido sencillo hace tiempo. Sí, Hugo, sobre ese punto, coincido plenamente con el especialista. No hay un orden, no vamos a encorsetarnos en un orden de las unidades o los indicadores de la unidad de competencia. Y más abajo vamos a ver que no hay orden. Entonces, está bien, es correcto. El detalle es especialista, que nosotros también tenemos que reservar el cuidado cuando este plan pase por también otra supervisión, y ahí es donde van a analizar la unidad de competencia. En la unidad de competencia 1, nosotros tenemos que cuidar que todavía estamos en un primer nivel de atención, y que obviamente incluso algunas cosas estamos por ahí planteándolas, porque es necesario para el estudiante, para que pueda él al lograr esta unidad de competencia tener un puesto laboral, porque ese es el objetivo, que la unidad de competencia directamente el egresado ya tenga un puesto laboral. Entonces, sin embargo, pese a eso, nosotros estamos planteando lo que es formateo, instalación en esta parte, pero en un nivel todavía inicial. En donde vamos a ejecutar plenamente esto va a ser en la unidad de competencia 2, y aún así puede haber alguna observación. ¿Sabe por qué? Porque en la unidad de competencia número 4 del ciclo medio, o ciclo técnico en este caso, ahí sí especifica claramente plan de mejora y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema informático. Nosotros estamos leyendo las unidades de competencia del ciclo medio también, porque es importante para evitar luego observaciones posteriores.
Entonces, tomando en cuenta esos criterios es que estamos planteando también, sin ser muy conservadores, porque nosotros vamos a estar en el taller y necesitamos que el estudiante sepa lo que queremos dictarle, pero también debemos cuidar el formalismo de la observación posterior. Y hemos tenido observaciones en los diferentes especialistas que han estado también asesorándonos, nos han dicho que justamente hay que cuidar bastante eso. Entonces, vamos a incluirlo, pero de manera pues que sea factible de que no genere una observación. Así que, y también el orden de las unidades de competencia es distinto, ¿eh? Más abajo vamos a ver que es distinto. No nos hemos encasillado en que tiene que ser la unidad de competencia indicador 1, 2, 3, 4, 5. No, sabíamos desde antes que no es así. Esa es la lógica que estamos planteando. Permítame, por favor. ¿Me permiten? Adelante, adelante, colega. Sí, precisamente. Parece que el problema aquí es el verbo. O sea, nos hemos entrampado solamente en el verbo atender. Sí, efectivamente, los indicadores solamente son referenciales, no más de las unidades de competencia. Pero la capacidad que están proponiendo está bien. Los contenidos también están bien. Lo único que parece de que le está trayendo el problema es esa palabrita atender. Sí, efectivamente, el verbo no es el atender, ¿no? Yo más bien propongo que sería realizarlos. ¿Por qué? Porque ya está realizando una acción. ¿Qué acción realiza? El diagnóstico. No solamente escucha y él dice, no, tiene que apersonarse pues al equipo o al sistema que está tratando para verificar cuál es la falla, ¿no? Y ahí recién va a diagnosticar. No va a ser simplemente por orientación de la persona que le dice. ¿Por qué? Porque esas orientaciones no son de profesionales, por decir, en la materia, ¿no? Entonces, se tiene que apersonar pues al sistema de gestión que se está trabajando o al equipo que está fallando, y ahí, in situ, tiene que verificar. Todavía no va a operar nada, pero sí va a ejecutar la acción del diagnóstico, ¿sí? Y el siguiente sí es pues ya la siguiente capacidad es el mantenimiento predictivo que hizo, ¿no? Entonces, el verbo para salir, mi propuesta sería pues realizar los requerimientos y reportes, ¿no? Realizar. Gracias. Gracias, colega. Bueno, la verdad que no todos teníamos el mismo conocimiento, la verdad. Si les soy honesto, en lo personal, yo cuando intenté en algún momento trabajar un plan también en un principio, de hecho yo ya tenía algo armado y justamente sin respetar ese orden, pero a mí obviamente me dijeron que no. Un especialista, no voy a decir nombre obviamente, me dijo no, que tiene que respetarse ese orden. Por eso todo se fue hecho, básicamente mi trabajo. Pero en fin, ya esa es historia pasada. No sabía, no sé. La cuestión es que acá tenemos un plan bastante sólido, solamente que, claro, hay algunos... Es observación, ¿no? Quizás lo de atender, bueno, tema de verbo, pero creo que el planteamiento, al menos en modo personal, está, sí, bastante bien en el término de diagnóstico. Lo de diagnosticar, o sea, lo de estar presente necesariamente para diagnosticar, no, porque de hecho... En el planteamiento del CENOF justamente se está formando a alguien que es un helpdesk de primera línea, literalmente, puro y duro. Claro que no necesariamente nosotros solamente vamos a centrarnos en eso, pero significa que podemos dar soluciones tanto en línea como en presencial, ¿no? Esa es la idea, creo, y es lo más idóneo para cualquier técnico, ¿no? Entonces, en ese apartado yo creo que esto no está... Bueno, es mi opinión. Igual, colegas, por favor, si... Quisiera, coordinador, que nos muestre el contenido del indicador del logro de la capacidad 3, por favor, para que quede más claro esto de la parte de formateo e instalación. El indicador de... la parte de mantenimiento. Sí, el contenido del indicador del logro de la capacidad 3. El contenido... Ahí está. Capacidad 3, me dijo. Sí, la capacidad 3, indicador 1. 1, ¿no? Sí. No sé si lo tienen a la lista. La numeración, lo que pasa es que la numeración está mal. Eso me confunde, no sé dónde estoy. En el módulo ¿no? M1, la hoja M1. No, sí, ya estoy... Este es el contenido, pues, de la unidad didáctica, ¿no me dice? A ver, un momentito. Mantenimiento. Más abajo, por favor. Más abajo. Más abajo. Ya, esta es la capacidad. Ejecución. Ya, miren. ¿De qué forma se ha adaptado esta parte de poder enseñarle al estudiante en el primer nivel
lo que es buteo, particionamiento, instalación. El indicador del logro de o el contenido de este indicador del logro realiza acciones de resolución de problemas de primer nivel, porque hay que especificar eso, si no, ahí van a observarlo, ¿no? Porque eso está directamente especificado incluso en las LAG, de acuerdo con la documentación del sistema. Ya, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el contenido que se propone en la siguiente capacidad? Ejecución de acciones de resolución de problemas de primer nivel en el centro de cómputo. Resolución de problemas de primer nivel en el arranque de la computadora. Nosotros sabemos que el arranque de la computadora consiste en bootear la computadora, ¿no es así? A través de diversos medios, el más usado actualmente el USB. A través de ese booteo implica lo que es el ingreso al setup, sea UEFI, sea BIOS, configuración del arranque o arrancar con el menú de arranque utilizando memoria RAM. A nosotros atacar la resolución de problemas de primer nivel, estamos dándole un espacio para enseñarle al estudiante cómo bootear, cómo ingresar a su setup, cómo arrancar del USB. Luego dice resolución de problemas de primer nivel en la división lógica del disco duro. Sabemos todos que la división de lógica del disco duro, ¿qué es? El particionamiento, ¿no es así? Sea en lo que es GPT o sea en lo que es MBR, y cómo puede particionar 2, 3, 4, 5 partes, tanto con el menú, con el USB de booteo o desde Windows. O sea que ahí tenemos partición también. Luego dice resolución de problemas de primer nivel en instalación de sistemas operativos y aplicativos. Ahí también se hace la referencia que luego de particionar le vamos a enseñar a instalar sistemas operativos, sea 7, 8.1 o 10, y la consiguiente instalación de aplicativos. Ahí falta agregar pues no programas de ofimática o de oficina, ¿no? Ahí estamos logrando instalación Windows y aplicativos y de oficina. Y el último dice resolución de problemas de primer nivel en la instalación de antivirus y utilitarios. Instalar sus antivirus en línea gratuitos y utilitarios como Acrobat, VLC, WinRAR, etc. Entonces, no se está quitando que el estudiante deje de aprender esto en esta unidad de competencia, pero se está tratando de acomodar para evitar observaciones, porque como ustedes, yo sé que el estudiante necesita aprender estas cosas también. Entonces, ahí estamos, y eso hacemos la referencia en base a la inquietud que nos presentaba el señor especialista. Sí, maestro, yo lo veo excelente el tema, pero lo que yo más o menos entiendo es el orden, ¿no? Primero, y yo creo que está muy bien, desmontaje, digamos, del hardware, ya está muy bien. La segunda capacidad sería esa, pues lo que justamente lo estás describiendo, ¿no? Que el estudiante, una vez que ensambló, tiene que poner en marcha la computadora. Y luego recién vendría el diagnóstico, porque yo no sé cómo puede un estudiante diagnosticar simplemente con armar el hardware y conocer las piezas. Recordemos también el software interviene en la identificación de fallas, ¿no? Entonces, y yo ahí lo estoy viendo así, ¿no? O sea, primera parte yo creo que está bien, la segunda parte sería lo que justamente ahorita acabas de describir, ¿no? El boteo, instalación de programas, instalación de sistema operativo, poner en marcha una computadora. Cuando un estudiante ya arma y desarma, pone en marcha una computadora con el sistema operativo, pues ya conoce cómo funciona un computador, ¿no? Y luego recién me parece que va a poder diagnosticar. Yo lo vería más o menos así en esa secuencia, ¿no? Para que se desarrolle esta primera unidad, ¿no? A ver, entonces, permítame. A ver, sí, adelante, colega. Sí, sobre el punto. Fíjense, realmente el planteamiento está bien, está bien. Parece que nosotros estamos viendo de que estamos ensamblando una computadora desde cero. No, cuando si ustedes se fijan, pues el enunciado de la unidad de competencia dice que ya hay que dar solución ya, ¿sí? Y hay que dar solución. Entonces, eso no significa pues de que el estudiante va a ir y solamente va a aprender pues la primera capacidad y se va a ir. No, el estudiante está ahí hasta terminar todo, ¿no? Y una vez que termina todo el programa de estudio, ahí recién se va a desempeñar, ¿no? No lo vamos a mandar con una capacidad nomás. Entonces, ese orden está bien, no hay ningún problema. Primero viene el ensamblaje. Cuando tiene algún problema que se le va a presentar de algún equipo, el equipo no va a estar en cero, ¿no?
De repente llaman de cualquier empresa, el equipo va a tener pues ya los programas instalados, el sistemas instalados, con lo que trabaje. Lo que va a hacer ahí el estudiante, ¿qué cosa es? Va a hacer un diagnóstico. O sea, primero hace un diagnóstico. Si presenta algún problema, ¿no? Que es el sistema operativo posterior, ¿no? Que debe tener instalado ya. Entonces, recién se le va a instalar. Pero ese ya para la siguiente capacidad, ¿no? Entonces está bien. Es el ensamblaje, diagnóstico, mantenimiento y la reparación correspondiente. ¿Está correcto eso? Sí, el caso práctico sería, por ejemplo, viene una tensión de una máquina que se cuelga, por decir. Entonces, de buenas a primeras no le voy a hacer un mantenimiento, no lo voy a formatear directamente. Tengo que diagnosticar por qué se cuelga. Y uno de los factores que se cuelga puede ser de que el procesador está sobrecalentándose. Entonces, tienes que diagnosticar pues cuál es en realidad la falla para poder recién ejecutar la labor del mantenimiento. Y diagnosticar la falla implica pues que debes hacerle pues una limpieza, cambiarle su pasta térmica y luego con eso ya solucionaste o ya le diste la atención sin hacer un mantenimiento aún. Entonces la lógica es esa en el nivel técnico, en la atención es así, ¿no? El diagnóstico se hace previamente y luego de eso ya vienen las operaciones de mantenimiento más específicos. Y bueno, concuerdo con el colega anterior, no sé qué opinan los demás colegas. Y a ver, si me permiten, yo en ese apartado sí, la verdad, difiero un poco ya, ahora sí liberándome del hecho de que el CENOF no me amarre con un orden, que recién me entero. La verdad que yo considero que, tal como mencionaba otro colega, ¿no? Hace un instante, hardware y software van de la mano, no puede ir uno sin el otro y la verdad que si también tuviera que observar algún detalle acá, o sea, el plan está... A ver, al borde de excelente, solamente que yo considero también que acá de repente por el último lo idóneo era agregar de repente de alguna manera lo que era atención al cliente, ¿no? Porque es justo lo que menciona también el indicador del CENOF. Pero la idea es que está excelente, está muy bien el plan que está planteándose aquí. El tema es nada más el orden, ¿no? O sea, acá está bien la parte de hardware, mantenimiento iría luego, diagnóstico iría luego y capacitación iría. O sea, está bien, solamente invertir estos dos quizás, porque muy obvio. El tema de hardware, muy bien, lo aprende el alumno todo, pero ¿qué pasa? Que tú para poder diagnosticar un incidente, no todos los incidentes son por hardware, hay incidentes que son por software. Entonces, claro, el mantenimiento obviamente enseñamos también a formatear, instalar y todo eso. Y no significa que eso lo vamos a hacer de frente, sino que si tú ya trabajaste con el hardware, comprendes cómo funciona, puedes detectar sus fallas. Si tú instalas software, sabes cómo opera, cómo se configura, cómo debería operar normalmente. Por ende, recién ahí tú puedes diagnosticar. Si no estás diagnosticando parcialmente, pues solamente apuntarías a hardware cada vez que diagnosticas. Software lo botarías para el último, ¿no? Entonces, esa es la lógica que yo le veo. O sea, está excelente el plan, pero el orden sí, quizás este iría segundo, este iría tercero. Esto puede quedar ahí, creo. A mi modo de ver. No sé, algún colega por ahí de repente difiera también con mi opinión, pero yo lo veo así por un tema de experiencia, por cómo de repente yo al menos capacitaría, ¿no? Para que realmente estén preparados para esa situación. Y lo de esperar, vamos, somos profesores de centro, sabemos que los alumnos muchas veces no terminan, no siguen hasta el final. Entonces, muchos ya quieren hacer plata con lo que están aprendiendo desde el principio, desde llegar siquiera antes inclusive de llegar a la mitad de año. Entonces, lo ideal sería que hasta por lo menos aquí ya sepa hacer algo y pueda producir con lo que ya aprendió, ¿no? Entonces ya en 3 capacidades yo creo que es más que suficiente para que ya empiece a hacer plata con lo que ha aprendido, creo yo. Sería más atractivo inclusive así la especialidad, ¿no? Pero bueno, no sé, colegas, dennos su opinión, por favor. Sí, estimado Hugo, justamente es lo que más o menos estoy mencionando yo también, ¿no? O sea, en esa línea, ¿no? Me parece, ¿no? Porque está bien claro, ¿no? Que hay 3 puntos bien definidos, ¿no? 1, hardware; 2, software, instalación de programas, formateo y todo lo demás; y como tercero, diagnóstico, ¿no? Porque obviamente un alumno va a tener que encontrar fallas en el hardware o en el software, en ambas, ¿no? Y yo no puedo decir, sabe armar y desarmar, conoce las piezas, disco duro, placa, todo lo conoce,
y ya puede diagnosticar si aún no ha instalado un programa, ¿no? Es verdad que también lo que ustedes mencionan, ¿no? Un estudiante no necesariamente va a ir a entrar va a atender a un cliente para armar de ser una máquina y luego instalar. Seguramente ya va a encontrar una máquina instalada con un sistema operativo, pero que presenta fallas. Pero cuando este estudiante va a tener una visión y realmente diagnosticar, ya sea hardware o software, cuando este estudiante sepa todo lo de hardware y toda la instalación de los programas, pues, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino, maestro, solamente como falta afinar algunas cosas, yo creo. Habría que ver, no perder de vista las capacidades. Estamos centrándonos en contenido. Y si vemos la capacidad, la segunda capacidad es brindarle la atención, atender al usuario. Y la tercera es realizar el mantenimiento. Entonces, claro, justamente a eso me iba, maestro, discúlpame que le corte tal vez. Yo decía, para mí no va a atender, ¿no? O sea, ahí no va a atender. Tiene que ser otra cosa. Como puede ser instalación y lo que venga, ¿no? Sistema operativo, programas, antivirus, o sea, todo lo que tenga que ver software, ¿no? Pero no se puede cambiar el orden, perdón, disculpe, especialista, que le interrumpa también. Pero no podría simplemente cambiarse el orden de las capacidades, digo, esto moverlo para acá abajo y esto moverlo arriba, nada más. Sí, se puede hacer eso, pero aún así yo no pondría atender aquí, ¿no? Yo pondría algo de diagnóstico de fallas, algo así, ¿no? Pero no lo pondría, me parece yo, atender, ¿no? Y no hay ninguna obligación a poner, como les vuelvo a decir, atender, ¿no? De alguna manera, ese atender, al preparar al estudiante, ¿no? En todas las competencias que estamos mencionando ahí, ya pues ya está tácito, ¿no? El atender, ¿no? Pero no necesariamente tendría que ir como una capacidad atender, ¿no? Sí, lógicamente, viéndolo de un punto de vista sumamente técnico, podríamos entenderlo de esa forma. Tenemos que analizar justamente, y ahí es donde la UGEL, ahí donde los especialistas y el ministerio nos ponen mucho énfasis. La unidad de competencia y ni tampoco los indicadores de logro nos mencionan de ninguna forma lo que es el proceso de diagnóstico, que es un proceso un poco más elevado. Entonces hace referencia a la atención, a la interacción. Entonces, según las capacitaciones escuchadas, nosotros debemos inspirarnos. No es que lo escribamos al pie de la letra, pero debemos inspirarnos e interpretarlos. Entonces no vaya a ser que pongamos términos de jerarquía más elevado y luego tengamos problemas. Entonces también esa es la idea con respecto a la redacción de estas capacidades. Y en cuanto al orden, bueno, si los demás colegas consideran que dar el mantenimiento va primero y atender va después, bueno, también podría ser. Estamos fundamentando y necesitamos la opinión de los demás colegas, ¿no? Pero siempre, como les repito, hay que tratar de no seguir a pie juntillas, pero basarnos y no salirnos un poco de lo que nos indica el CENOF. A ver, permítame. Adelante, colega. Sí, fíjense, era precisamente también lo que yo planteaba desde el inicio, ¿no? Hay dos columnas principales que tiene pues todo lo que es lo referente a los centros de cómputo, ¿no? El hardware y el software, ¿cierto? Y sí, efectivamente, como lo dicen, el software debe estar, de todas maneras debe estar. Como ya hemos escuchado pues al especialista, ha mencionado pues de que no nos debemos regir, ¿no?, estrictamente a esos indicadores, y más bien debemos verlo, nosotros somos los expertos, debemos verlo desde la parte pedagógica, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir esas competencias laborales, ¿sí? Entonces, si nosotros somos los expertos, nosotros tenemos que ver qué requiere el estudiante para que haga un buen desempeño de esa competencia técnicamente, ¿no? ¿Y cuáles son sus herramientas? Dos nomás son. ¿Cuáles son? El hardware y el software, ¿cierto? Y sí, efectivamente requiere del software, ¿no? Requiere el software. Si no tiene el software, no va a solucionar tampoco, no va a solucionar, ¿no? Se le presenta algún problema de software y se ignora qué cosa es, cómo funciona, cómo se instala, cómo se configura, imagínense, pues, ¿no?
ya van a decir, ¿qué va a decir? No me enseñaron, que me enseñaron solamente hardware, ¿no? Para solucionar problemas de hardware. No, pues, ¿no? Entonces, nosotros debemos mirar, pues, las competencias desde el punto de vista pedagógico y darle, pues, todas las herramientas al estudiante, y sí, efectivamente requiere del software, ¿no? Si se le puede poner, pues, en una capacidad, o si está posteriormente esa capacidad, no hay problema, pero debe existir, ¿no? Bien, gracias. Excelente alcance, colega. Sí, tal cual. Yo creo que, o sea, a ver, me ha sorprendido bastante, me ha dejado muy sorprendido el tema de que este plan está bastante mejorado, la verdad. En mi apreciación, no sé si la compartirán todos los colegas, pero en mi apreciación está bastante bien, tanto en los contenidos como en los puntos que toca. Quizás alguna corrección haya por ahí, pero solamente literal. El tema del orden, sí, eso sí, creo que es solamente lo único, mover nada más todo lo que está aquí, ¿no? Moverlo arriba y viceversa, ¿no? Esto de acá, moverlo abajo y se acabó. Creo que ahí ya tenemos, inclusive creo hasta el primer módulo ya terminado, porque capacitación del uso informático también, yo creo que está bien porque, a ver, tú, mira, si de repente sin ahondar demasiado, hardware, software, diagnóstico, y acá consolidas todo lo que ya aprendiste, porque si tú capacitas, enseñas, o sea, orientas al usuario, qué sé yo, o sea, tienes la capacidad porque ya sabes hardware, ya sabes software y ya diagnosticas, o sea, estás más que listo para capacitar. Yo lo veo así, yo también he sido gel desde primera línea y sé que si tú dominas estos tres, esto de acá, pan comido, ¿no? Entonces no hay problema. En este apartado yo creo que este primer módulo está muy bien, pero no sé, como les digo, hay que revisar quizás las capacidades para ultimar detalles y ver si hay algún verbo o algo que de repente no va, pero fuera del orden yo creo que esto está muy bien. No sé, colegas, si en todo caso para irlo marcando también, porque vamos, ya marqué arriba, pero no marqué esto de acá. Esto quizá en amarillo, ¿no? Para decirles solamente que tema de orden, ¿no? No sé, yo lo voy haciendo, pero por favor, si hay algún alcance me lo hacen saber. Por mientras lo voy marcando amarillo nada más para indicar que es, o sea, que queda, pero solamente falta ese detallito de nada. Buenas noches. Sí, adelante, colega. ¿Qué tal, colegas? Disculpen la interrupción. ¿Puedes mostrarnos un ratito el contenido de las capacidades que están planteando? Lo escribo. Toda la estructura de los contenidos. ¿Te llamo después, lo digo? Sí. Un ratito. No, su contenido, o sea. Ya, ahí está. Voy a subir. Ahí está. Una rápida mirada nada más. Sí. Lo ha compartido en el grupo el colega. El colega Florencio lo ha compartido en el grupo, lo puede también ver ahí. Sí. Ok. Ya, en la primera, esta es la organización del área de trabajo, ¿cierto? Sí, lo que ha hecho es en una sola unidad didáctica está trabajando dos capacidades. Ha fusionado dos capacidades en una unidad didáctica. De esa manera está incluyendo no solo organización, sino está incluyendo arquitectura de equipos, básicamente. De computadora, perdón. A las 11. Y porque es una palabra muy general. Luego sigue atención, me parece. O le continúa la comunicación. Sí, pero atención del incidente informático, o sea, diagnóstico, básicamente. Eso es por eso el debate que estábamos armando, porque básicamente yo, al menos yo personalmente, tenía entendido que teníamos que seguir regirnos al orden que estaba de los indicadores de logro del SENOF. Ya nos ha aclarado el especialista que no. Sí, entonces, a ver, un ratito, perdón. ¿Puedes regresar a la vista de sus capacidades? Capacidades. Sí. Ahí está. ¿Puedes ampliarlo un poquito más, por favor? A ver. Ahí está. Ya. Bien, la información que yo veo acá difiere con el contenido. Dice, dialoga el usuario interpretando reportes y requerimientos de acceso de solicitud. Aísla la causa de efecto de incidente. Bueno, reporta el incidente informático y utiliza la diferenciación formato reporte. A ver, si tú te das cuenta acá, es información que está registrado en un formato, en un papel. Si lo pasas al contenido, para ver ¿puedes volver a pasar al contenido, por favor? Claro, ¿cómo no, colega? Bueno, el contenido veo que difiere un poco porque te está hablando de hacer un diagnóstico
ver los accesos del sistema, herramientas de diagnóstico, pero no hay ninguna redacción. A ver, pero ahí menciona niveles de interacción. Interpretación de reportes. He sacado parte de los temas. Bueno, quizás el contenido habría que variarlo en el sentido de que hay que de repente dialogar con el cliente o algo así, ¿no? No sé, pero o sea, pero está bien, es diagnóstico, o sea, para tú diagnosticar básicamente eso es lo que haces. No, o sea, me refiero a que, o sea, el contenido se nota interesante para plasmarlo, pero la competencia con la capacidad. No tiene que ver, o sea, no tiene que ver mucho con lo que estamos colocando, ¿no? Baja el volumen, Camila. O sí. Claro, sí, por eso, maestro, si yo le sugería, ¿no? Yo creo que ese verbo atender habría que cambiarlo, ¿no? No hay ningún problema, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Un verbo que responda a los contenidos específicamente, que es diagnóstico, ¿no? Siéndoles franco, la verdad lo único que hay que cambiar acá es no tanto el verbo quizá porque está bien, o sea, el tema es cambiar el contenido más bien, o sea, agregarle, mejor dicho, no cambiarlo, está bien el contenido, pero agregarle quizá esa parte que tiene que ver con atención, nada más, o sea, porque en sí está bien, o sea, todo acá tiene conexión, el problema es acá, me parece, y sí, creo que por ahí le doy su cuota de razón al breve. Si me permiten. Estos dos no conectan, Si me directamente no. permiten, Adelante. Sí, en cuanto a lo que es el contenido, el indicador de la capacidad 2 dice dialoga con el usuario, cambiando la palabra de interactúa, porque efectivamente eso es lo que nos piden los indicadores de la competencia. Dialoga con el usuario interpretando los reportes de requerimientos de acceso y otras solicitudes. En el caso de interpretando, significa que va a entenderlos, ¿no es así? Y al entenderlos, ¿qué es lo que va a poder realizar? Va a poder interpretar lo que el usuario le está indicando, va a poder atender los requerimientos de acceso u otras solicitudes que pueda indicarle el usuario. Entonces ahí el sentido del contenido se basa en que tienes que interactuar, ¿no?, con el operador de gestión o con el usuario, interpretar estos reportes. Pero ¿cómo los vamos a interpretar? Tenemos que ya también entrar a lo que es la parte del diagnóstico, porque uno no va a interpretar y va a quedarse solamente ahí. Tiene que interpretar sabiendo diagnosticar, sabiendo y teniendo el fundamento de cómo diagnosticar esa falla que está reportándose, interpretando esa falla, y eso ya te da pie a una introducción al diagnóstico. Eso es lo que te va a posibilitar interpretar el diagnóstico de ese reporte y ir más allá, que es el diagnóstico de las fallas comunes, ver un poco de metodología del diagnóstico. Ahora dice accesos al sistema según requerimientos, de repente estamos hablando de usuarios, contraseñas, que también a veces hay algunos usuarios que se olvidan sus passwords, se olvidan sus accesos y le indican, pues, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo puedo hacer? Entonces también tienes que brindarle esa atención, esa solicitud. Ahora, esta parte de herramientas para el diagnóstico de hardware y software, sí, ciertamente estos dos puntos podríamos trasladarlo a otro lugar. De repente había un error de tipeo ahí, pues, ¿no? Podríamos trasladarlo, pero hasta donde dice accesos se fundamenta en lo que más o menos estamos explicando, que es ya una introducción al diagnóstico que vamos a ir reforzando ya en forma individual en la siguiente etapa, que es el contenido del indicador número 2, ¿no? En eso se basa el fundamento del contenido. Sí, lo que sucede básicamente que nosotros cuando armamos el plan del OGEL 2, ¿no?, tomamos en cuenta de que la atención al cliente estaba dentro del contenido, básicamente ver el incidente informático, ¿no?, reportar el incidente informático, dar solución a ese incidente, ver los tipos de atención. También vimos lo que era la atención de acuerdo a requerimientos a través de las mesas de ayuda, reporte de atención, ¿no? Básicamente esos temas elementales que son cortos y son teóricos y un poco llenados de formatos, ¿no? No tanto esta parte de diagnóstico, que eso ya iría justamente en una unidad que se llama diagnóstico de fallas, ¿no? O sea, una unidad específica que se llama diagnóstico de fallas. Sí, nosotros lo habíamos separado, ¿no? Justamente la mirada y el enfoque que se está brindando en esta
en esta propuesta es darle un poco más la posibilidad a los estudiantes ya que ejecuten, ¿no? Que puedan hacer dependiendo de un orden y un flujo específico que lo estamos debatiendo, ciñéndonos a lo que son los indicadores de logro de la competencia y la redacción correcta de capacidades, brindarle la oportunidad al estudiante de ser más activo y de ya lograr en esta etapa ya un diagnóstico que también envuelva el trabajo de reporte, pues, ¿no? Porque si bien va a reportar también no solo el incidente, sino también a veces un diagnóstico que ya puede interpretar. Ya estamos yendo un poco más allá de lo que es el primer enfoque. Esa es la idea y la propuesta de este plan. Pero yo veía, por ejemplo, de que en base a todas estas toda esta unidad didáctica que nosotros vamos a ir desarrollando, al final de todo eso se va a lograr justamente nuestra competencia. Entonces, podríamos decir de que cada unidad va a ser un puesto laboral, como creo que escuché ahí, ¿no? Dice, claro, no es tanto como lo trabajamos con los módulos ocupacionales, ¿no? Esto ya está es un poco más amplio, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen, ¿no? Dentro del módulo ocupacional, por ejemplo, si trabajabas en diseño gráfico, por ejemplo, ¿no? Enseñabas Corel y ya, te especializas en Corel, o enseñabas Photoshop, o igual como cuando trabajas con ofimática, ¿no? Tienes tu Word, tienes tu Excel, tu PowerPoint, ¿no? Acá es un poco más amplio, ¿no? Porque justamente estamos teniendo una mayor cantidad de horas y el estudiante va a tener de todas maneras la necesidad de reforzar varios puntos en el transcurso de todo su desarrollo académico. Por eso decía, podríamos nosotros considerar, ¿no?, ser de repente más específicos y dividir en más unidades de repente y trabajar adecuadamente en los grupos, no tanto juntarlo, porque si no podríamos tener muchas horas, teníamos tener la posibilidad de no darle como se debería dar, ¿no? Puntos puntuales en cada parte del módulo, o en cada parte de la capacidad, ¿no? Sí, si me permite, justamente voy a hacer referencia a los lineamientos de la LAC, en donde expresamente nos indican lo siguiente: las competencias específicas, justamente estamos hablando de las unidades de competencia, son funciones del proceso productivo que son desempeñadas por un trabajador. Cada una de ellas da cuenta, en la mayoría de los casos, de un puesto de trabajo en el mercado laboral. Esta es la 178, artículo 3, numeral 4. Cada módulo es terminal y certificable también. Y obviamente sabemos que cada módulo nace de la unidad de competencia. Entonces, ¿qué sucede? La lógica que nos plantean los lineamientos es que las unidades de competencia y su respectiva derivación, que son los módulos, deben estar orientadas en lo posible a un puesto de trabajo en el mercado laboral. Quiere decir que el egresado de una unidad de competencia ya debe tener justamente esas aptitudes para atentar a un puesto en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estudiante que va a ir al sector productivo cuando termine el primer módulo, y el sector productivo es retador. Y si nosotros no adiestramos al estudiante sin salirnos de lo que nos dicen los lineamientos, solamente lo vamos a llenar, digamos, entre comillas, de contenidos más allá de los prácticos, solamente teóricos, y no va a poder cumplir lo que nos dice el lineamiento. Entonces hago referencia directa a lo que estoy especificando que figura en la LAC, y esta es la interpretación que nos han estado indicando también en las capacitaciones anteriores. Tenemos que ser retadores con respecto a las unidades de competencia y a los módulos, sin salirnos de las normas o lineamientos específicos. Justamente coincido con eso, por eso decía, ¿no? Cuando trabajamos en la unidad didáctica, nosotros, por ejemplo, vimos de que una unidad didáctica que era arquitectura de computación y gestión de centro de cómputo, pues es posibilidad de un puesto laboral. Atención al cliente también, porque atención al cliente está asociado justamente a la service. Didáctica a un uso de recursos informáticos o el diagnóstico de fallas, ¿no? La documentación en gestión informática también. O sea, hay puntos que se tocan directamente al área del campo informático.
Entonces, vamos a trasladar a la propuesta que se está viendo y veamos bien los nombres que se están colocando, ¿no? Porque estamos juntando de repente mucho ahí, ¿no? Esa es mi apreciación. Sobre el punto, No está guardando una verdadera cohesión. Si me permite, parece. usted nos está indicando el fundamento de una unidad didáctica, pero lo que yo estoy indicando es que el conjunto de esas unidades van a lograr el desarrollo de la unidad de competencia, y es la unidad de competencia la que nos interesa desarrollar, y es ahí en donde nos indica que la unidad de competencia en la mayoría de los casos debe tentar a un puesto de trabajo en el mercado laboral, no la unidad de competencia, no la unidad didáctica, sino la unidad de competencia. Entonces ese es el enfoque que nosotros estamos tratando de plantear y de esa manera lograr pues las competencias para nuestros estudiantes. Y en cuanto a lo que es los nombres, obviamente los nombres se derivan de las capacidades, los contenidos son debatibles, pero el enfoque que se está planteando es justamente el que estamos fundamentando en base a lo que decimos de las LAC. Y la duración también, porque al principio de la reunión también les comenté que se ha hecho una calendarización preliminar en base a la que siempre utilizamos nosotros. Y en base a esa calendarización hemos tratado de que estas unidades didácticas calcen a las sesiones tanto específicas como de empleabilidad y como las experiencias formativas en 18 semanas, y también viendo la dosificación de los contenidos, porque es interesante no solamente plantear las capacidades, sus indicadores, sino ver si nos calza en el tiempo que tenemos. Y nosotros tenemos acá a la vista justamente la calendarización previa, que de repente en la próxima sesión lo podemos visualizar o lo mando por el grupo, en donde también se ve que hay esa coherencia. Entonces ese es el enfoque que se está manejando. Bien, entonces creo que hasta ahí está dicho gran parte. En lo personal, como les digo, he estado viendo ya esto y sí, exceptuando el tema del orden, que sí, recalco, es solamente un tema de cambio de orden, los contenidos están muy bien, las capacidades igual, y teniendo ya la observación también, que no tenía claro, la verdad, del tema de que no hay necesidad de seguir exactamente el orden de los indicadores del logro del CENOF, pues no hay problema, se puede jugar con el orden. Entonces yo creo que el contenido para el primer módulo estaría bastante bien. Lo que pasa es que también a veces, tratando de contrastar un poquito, no conviene tirar mucho esto tratando de sacar muchas unidades de competencia, porque significa menos horas para cada una y por ende menos tiempo para poder enseñar cada conocimiento, ¿no? Entonces tenemos claro también dentro de nuestro conocimiento que básicamente lo que es hardware va a requerir un tiempo, software va a requerir todavía más tiempo, y vamos, el tema de diagnóstico todavía más. O sea, estos tres puntos son muy amplios. Yo creo que este punto más bien va a quedar corto, el de capacitación. No sé, ahorita no me he fijado con exactitud el tiempo, ya la dosificación de horas, pero estoy casi seguro que el tema de la capacitación queda con un tiempo justo, ¿no? Y en ese orden estaría bien establecido hardware, software, diagnóstico y capacitación, porque acá ya consolidamos el conocimiento, ¿no?, adquirido acá, y luego ya podemos pasar a la segunda parte, ¿no? Eso, no sé, algún otro colega de repente quiera agregar alguna observación. Yo al menos por mi parte estoy viendo muy bien ese apartado. Acá estaba justamente por eso marcándolo en amarillo, para indicar ese pequeño, digamos, detalle del orden. Pero fuera de eso, yo creo que está bastante bien. El tema aquí con capacitación, elabora, aplica y asiste. Sí, también. En lo que no sé qué considera. Solamente una referencia. Hay mucha preocupación con respecto a los softwares, a los programas. En esta unidad de competencia 1 estamos tratando de considerar también el desarrollo de los software de ofimática. ¿Por qué? Porque es importante complementar todo lo que es también los programas básicos de ofimática con lo que es hardware, porque ambos van de la mano, como se ha mencionado, y es cierto. Entonces, si bien es cierto, no está explícito en lo que es el nombre de la capacidad, pero sí lo vamos a ver en lo que es el objeto, en lo que es las condiciones y en el nombre de las unidades. En lo que respecta a lo que es la capacidad,
de capacitar, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, se está viendo esa posibilidad de que podamos dictar también los programas de ofimática y también en lo que es TICS, igual sistemas operativos, la parte inicial que es básica. El orden puede cambiar, incluso también hay un soporte de asistencia que nos indica que podemos hacer trabajo paralelo entre lo que son capacidades de empleabilidad con lo que son las capacidades técnicas, también para hacer más atractivo el desarrollo de nuestro módulo. Solamente sería cuestión de planificarlo bien en el sílabo, porque el siguiente paso es el sílabo, la organización de todo lo que estamos fundamentando acá. Entonces solamente quería hacer esa acotación cuando se analice la unidad o la capacidad número 4, que es capacitar, ¿no? Que lo tienen ahí a su disposición. Estupendo. Sí, está bien. La parte de capacitación también lo veo sólido por el tema de que básicamente acá consolida. Es más, yo lo veo en términos de docente. Yo aquí lo vería básicamente como quien dice, para ayudar, capacitar, asistir en lo que no supiera el usuario. Inclusive lo de gel de primera línea podría ir acá tranquilamente. O si no, en todo caso, consolidarlo con el tema de asistencia y asesoría, ¿no? Básicamente la clásica pregunta, por ejemplo, llevémoslo a un terreno práctico, simple, ¿no? La clásica pregunta que se hace todos los usuarios que no tienen computadora. ¿Y ahora qué computadora me compro? ¿Qué características? ¿Qué debería tener, no? Ya, pues acá es donde entra el tema de asesorar, de capacitar, de poder guiar, ¿no? De asesorar una compra, qué sé yo. Bueno, yo lo veo así, no sé, de repente me estoy equivocando, colega Florencio, si me corrige de repente, yo lo estoy entendiendo así, a ver. También, sí, más o menos, no, creo que acá cambia un poco el contenido, pero igual se está hablando de asesoría, solo que no especifica de qué. O sea, da la libertad de que cada uno vea cómo es que el técnico va a asistir al usuario, ¿no? La asesoría está justamente en la parte de atención. Acá en capacitación es como nos inspira los indicadores de la competencia. Tenemos que realizar pues la transferencia de conocimientos, el registro de experiencias de las atenciones, el seguimiento de esas atenciones. Entonces todo eso es lo que al inspirarnos en lo que son los indicadores de la competencia se está traduciendo ahí en la capacidad y en sus contenidos, que son perfectamente ajustables también, y lo vamos a ir debatiendo en las posteriores reuniones, ¿no? Sí, yo creo que los contenidos acá en el mejor de los casos pueden ser cuestionables, aunque tampoco están mal, pero o sea, sí, pueden ser debatibles, puede ser cuestionable, pero esta última parte, ¿no? Pero de que va a capacitación, creo que puede ir tranquilamente. Como les digo, yo lo estoy viendo así, en términos de docencia, lo estoy viendo así, no sé cómo lo verán mis colegas, el resto de colegas, pero bueno, está bien colocado, creo yo, no hay problema, y responde justamente a lo que el SENAFE está pidiendo también, ¿no? No sé qué opinan, colegas. ¿Queda esa parte también? ¿O hay algo que ver? Sí, yo creo que sí, y más bien habría que ese amarillo de una vez, y me parece que ya cambiar ese orden, ¿no? Para que de alguna manera vaya quedando la idea clara, ¿no? Lo único que estoy de alguna manera, no sé, bueno, ustedes también son expertos en esta materia. En esa parte donde se habla de insertar, o algún colega mencionó también de lo que es Word, ofimática, ¿no? Ahí sí no me atrevería a poner en realidad esos contenidos. Yo entiendo que sí, Internet sí tendría que ir en lo que es TIC, ¿no? Ahí sí se tiene que haber, porque recordemos que cuando una máquina, por ejemplo, o un dispositivo no está configurado, ¿dónde voy a buscar los drivers? Están en Internet. O sea, el Internet sí o sí se tiene que darse a fondo, ¿no? Buscadores, correo y todo lo demás, ¿no? Ofimática, ahí veo, por ejemplo, el libro, hoja de cálculo. ¿Es también parte de esto en el plan? No lo sé, la verdad, pero lo está poniendo en el segundo módulo. Sí, lo está poniendo en el segundo módulo. Al último lo está poniendo, en la última capacidad. Y ahí sí habría que buscar bien, ¿no? Porque ahí sí tendría que, por ejemplo, buscar en alguno de los indicadores de unidades de competencia que me hable, ¿no? De hojas de cálculo, procesador de textos. Ahí sí, bueno, al menos que se debata bien, ¿no? Si es pertinente estos contenidos aquí, ¿no? Porque no forcemos nada para tratar de tal vez indicando que puede ser más atractivo, ¿no? Recordemos que también ya están próximos, al menos es lo que nos ha dicho el Ministerio del Minedu, que están ya próximos a salir
los formatos, las orientaciones para lo que es la formación continua, ¿no? Yo creo que la ofimática que nosotros trabajábamos se puede plantear en una formación continua, ¿no? Para no, de alguna manera, forzar estos contenidos en este plan, ¿no? Que es soporte, ¿no? Sí, al punto y algo breve, nada, porque sí se dilata el tiempo. En realidad, el enfoque no es forzar ni tampoco ir fuera de lo que nos indican los indicadores de competencia. Y ciertamente también estamos esperando que salgan la normatividad correspondiente a lo que son los cursos de formación continua. Sin embargo, para que un estudiante de esta unidad de competencia también logre realizar la unidad de competencia, necesita conocer todo lo que es el trabajo con el software de ofimática, de todas maneras, y eso incluso no es que lo mencione expresamente la unidad de competencia ni los indicadores, pero sí hay uno muy parecido. Dice exactamente elaborar los reportes de acciones operativas de cumplimiento programadas. Entonces se puede entender en elaborar como que va a tener un formato y lo va a llenar, ¿no? Eso se puede entender en elaborar, pero también se puede entender como elaborar que él los va a crear, él los va a diagramar o los va a diseñar, entre comillas, porque eso está expreso en lo que son las unidades de competencia de los indicadores de la unidad de competencia. Entonces, si esto nos indica elaborar, que lo entendemos como un verbo, entonces podemos tomar como referencia que también va a tener que realizarlos, diseñar sus formatos y también saber llenarlos, porque váyase el lugar de que vaya una empresa y en la empresa ciertamente haya formatos, pero de repente hay que hacerles reajustes, entonces el técnico también o el estudiante tiene que estar facultado para conocer estas herramientas. Incluso hay algún tipo de requerimiento con respecto a una atención de que no funciona bien un comando de Word o algún tipo de formato en Excel, entonces si hay un requerimiento de atención también el estudiante de soporte debe darle esa atención. Entonces no todo es hardware, como también lo han mencionado los demás colegas, también necesita, para dar un verdadero logro de la unidad de competencia, manejar lo que es software de oficina, y ese es el fundamento que lo vamos a ir debatiendo ya en las próximas sesiones. Sí, colega, para terminar de... adelante, colega Amarán. Sí, permítame. Como yo ya lo dije, nosotros somos los expertos de la especialidad, ¿cierto? El que le habla ha sido director de soporte técnico del Departamento de Administración del Ministerio del Interior. Y la palabra soporte técnico no solamente es hardware, también es software. Por eso les digo, ¿no? Un técnico que me sepa hardware y no me sepa software, no me sirve, ¿cierto? Entonces, si yo voy a preparar a un técnico solamente en hardware, lo estoy dejando cojo, imagínense, ¿no? Y nosotros tenemos las dos opciones de los programas de estudio, el auxiliar técnico y el técnico, ¿sí? Bien, en el auxiliar técnico es el asistente, ¿no? Es el asistente, como dice. Y en el técnico sí viene a ser el técnico en sí. Bien, ¿a dónde voy? A que ellos deben de tener, pues, esas dos herramientas básicas para que se puedan desempeñar como un verdadero asistente técnico. De lo contrario, si le hacen alguna consulta así, imagínense que se presente a un trabajo. Lo primero que le preguntan en un formulario, ¿qué cosa es? ¿Conoce los programas Word, Excel, PowerPoint? No conozco, imagínense. Entonces ya no lo reciben ya. En todo sitio le preguntan lo básico, ¿no? ¿No se le va a dar a fondo? No se le va a dar a fondo, pero se le tiene que dar lo básico. Lo básico, debe saber, debe conocer, ¿no? Idéntico también los otros programas que tenemos. En cuanto a lo que es el orden que estaban hablando, fíjense, el orden que queda ahí no va. ¿Por qué? Porque primero vemos todo lo que es el ensamblaje y luego vemos lo que es el diagnóstico. ¿Para qué vemos el diagnóstico? Precisamente para aplicar posteriormente el mantenimiento, bien sea un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo. No voy a aplicar un mantenimiento correctivo si no he hecho el diagnóstico.
¿no? Y como ya le dije, todas las capacidades se tiene que cumplir ese programa de estudio, ¿para qué? Para que salga un buen asistente técnico, ¿no? Nada más, gracias. Sí, ya solo para terminar de redondear la idea, agregarles que quien les habla también fue, digamos, bueno, no dirigí un departamento, pero sí estuve en primera línea como justamente ayuda de escritorio. Y lo cierto es que si bien algunas empresas tipo Movistar, similar, tienen su propia plataforma de sistema, muchas empresas no tienen ni siquiera un software medianamente decente para reportar o registrar algún reporte. Entonces te dejan a tu libre albedrío, ¿sabes qué? Generámelo en un procesador de texto. Tú ve qué haces, pero la cosa es que genérame un reporte. ¿Entienden? Entonces, si tú como mínimo no sabes ofimática, estás frito. Porque los reportes tienen varios formatos. Tú puedes presentar un reporte textual netamente porque es informativo. Puedes presentar un reporte también que incluya de repente cálculos, sobre todo para lo que es de repente que tengan que involucrar con números, pues, ¿no? Números de incidencias o números de repente que tengan que ver con cifras de conteo de algún tipo, ¿ya? Y tal vez, ¿por qué no? También presentaciones para expositivas, ¿no? De tipo expositivas. Entonces, yo en este apartado también veo que sí o sí tiene que ir ofimática. Ahora, el orden quizás podría ser cuestionable, no lo sé. Yo lo veo bien acá quizás por el tema de que en el CENOF siempre insiste con reporte y también cierra con reporte. Pero de que tiene que ir. Ahora, ¿en qué orden? No hay problema. Eso quizás podría ser debatible, pero que tiene que ir. Eso inevitablemente, aunque sea un poco. Y ahora, el apartado de la competencia de empleabilidad no da suficiente tiempo o abasto para poder cubrir esto. Entonces, ahí más que nada podría verse Windows, creo yo, Windows e Internet, y eso de alguna manera ayudar a complementar para que pueda verse las específicas, ¿no? Y luego posteriormente esto. El orden podría estar acá al último, no hay problema dejarlo, yo creo que encaja con lo de los reportes, porque nos llenan de reportes, reporte, nos insisten en el CENOF, entonces acaban los reportes. No todos tienen un sistema, no todos son Movistar, no todos son grandes empresas, entonces ese es el tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, o sea, tratemos ya para terminar de cerrar, porque ya es tarde, yo creo que muchos ya estamos muy por encima de la hora. No sé ustedes, colegas, pero yo estoy viendo que al menos en la primera parte, esto, como dijo el especialista, yo creo que se puede ir ordenando esto. Sí, ahorita obviamente no lo hago porque se va a deshacer todo esto, acuérdense que está amarrado, pero solo habría que reordenar esto y queda, yo creo que esto también queda. No sé, colegas, si están de acuerdo, por favor, si es así, manifiéstenlo de una vez para marcarlo también en verde aquí. El primer módulo queda ahora y nos veríamos en la próxima reunión el lunes, me parece, ¿no? El lunes, para ver el segundo módulo, ¿no? Seguir evaluando este plan, que parece bastante sólido. E igual, si hay correcciones que hacer, pues hacerles el alcance respectivo, ¿no? Con respecto al orden, sería bueno ya definirlo, si se va a cambiar o no. Particularmente también pienso como el colega Morán, que debería mantenerse, pero es bueno mejor definirlo porque eso va a posibilitar de una vez hacer el cambio, porque al cambiar el orden de la capacidad cambia todo, cambia los contenidos, cambia el itinerario. Entonces, para avanzar, definamos en esta reunión si va a mantenerse el orden o lo cambiamos el uno arriba y el otro abajo. Y si se mantiene, se queda ahí, o si no, para cambiarlo. Yo creo que los demás colegas deben participar. Sí, adelante, por favor, opinen, colegas. Los que digan que por favor en todo caso se mantenga el orden, por favor levantan la manito. Sí, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en que se mantenga el orden. Está muy bien lo que han estado avanzando. No, o sea, nos referimos en el orden de estas dos capacidades. O sea, primero diagnóstico y luego recién mantenimiento. Nosotros estábamos viendo que primero, después de hardware, viniera lo que es software, que sería mantenimiento, y de ahí recién diagnóstico, pero bueno. Entonces tenemos tres personas a favor, 4, ¿sí? 4 que dicen que está bien el orden. De acuerdo también, colega. De acuerdo también. Serían 5 contra 4, quedaría el orden entonces. No hay problema porque de todas maneras esto vamos a plantearlo como equipo, todos en conjunto, y va a haber una nueva evaluación a través de los especialistas del ministerio. Así que todo lo que estamos haciendo se está validando, y si es que como han indicado, pues somos los especialistas y el orden que se está dando hay una secuencia, ¿no?
dejemos la propuesta ahí, ¿no? Para hacer mayores cambios. Está bien. No, es que en realidad no hay mucho cambio que hacer, es cambiar el orden nada más. Y no cambia nada, porque no le voy a mover las horas, no le voy a mover nada. Pero bueno, la mayoría manda, pues en este caso la mayoría está de acuerdo que quede así. Pero a veces estos cambios se hacen internos, se hacen los internos. Por ejemplo, cuando tú tienes un módulo opcional, como lo que estamos llevando ahora, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que han empezado por las competencias empresariales, ¿no? Y luego las específicas. O sea, primero las complementarias y luego las específicas. No, claro, creo que eso sí es eso, no, no, es que no es lo mismo. Lo que pasa es que a la hora que tú presentes tu registro, ahí va a estar un orden. Cuando te supervisen te van a querer ver, por ejemplo, si te toca supervisarte cuando estás en diagnóstico, te van a querer ver haciendo diagnóstico, no mantenimiento, ese es el tema. Pero bueno, normal, la mayoría entonces ha decidido que así se mantenga el orden, no hay problema, al menos los contenidos sí no puedo negar que están ok, pero la mayoría estamos de acuerdo también en eso. Sí, adelante. Está bien, ¿no? Y el punto de lo que es ofimática, esos contenidos están también muy bien, interesantes para el próximo módulo, ¿no? El lunes ya estaríamos viendo en todo caso el segundo módulo para revisarlo con calma y cada uno pueda descargar el plan que ya lo compartió el colega felizmente en el grupo y lo vamos revisando, cosa que el lunes de frente entramos a decidir nada más si hay alguna corrección que añadir o si no ya dar la votación, ¿no? Para que quede o que corregir, ¿no? Antes de proceder y ya pues, y creo que todos estamos de acuerdo que la ofimática tiene que ir porque tiene que ir. Tiene que ir definitivamente, ¿no? No podemos tener a un asistente técnico ignorante en Windows y ofimática, ¿no? Y Windows lo podemos ver, no importa en empleabilidad, pero no da capacitancia para ofimática. Te cuento que en Senati es el primer módulo que se enseña, ¿no? Sí, es que así debería ser en realidad. Ofimática comienza, redacción de documentos, comunicaciones, lo primero que le enseñan, ¿no? Sí, sino que ahí lo están queriendo ligar, con reportes, y para hablar de reportes lo idóneo es el reporte al final, ¿no? Al final se ve documentación y reportes. Es el tema, eso que lo está poniendo el último, creo yo. No, colega Florencio, por eso se está poniendo el último, ¿no? Para que vaya... Es lo siguiente, es cierto que esto va a verse nuevamente en cualificaciones, y pueden observar, pero van a observar, creo yo, la parte más pedagógica, ¿no? La redacción de las capacidades, si tienen coherencia, sí, pues, tienen coherencia con las unidades de competencia y todo eso, ¿no? Se ajustan a las LAG, están alineados. Esa es la observación de cualificaciones. Nosotros, nos dicen especialistas, porque nosotros somos los que estamos en función de la unidad de competencia y sus indicadores, redactando cómo vamos a lograr esa unidad de competencia. Entonces, como especialistas del área de informática y de soporte, debemos lanzar nuestros contenidos ajustándonos, no excediéndonos y tampoco invadiendo el ámbito del ciclo técnico, pero también teniendo la mirada que esto va a desembocar que nuestro estudiante salga pues bien capacitado y que logre un puesto de trabajo preliminar ya al terminar el primer periodo. Entonces, también en la próxima reunión yo creo que deberíamos ir también avanzando con cómo vamos a aterrizar esto en los tiempos, en las horas, ¿no? El debate va a ser también, luego de las capacidades, indicadores, los contenidos y los creditajes. Y bueno, en base a eso vamos a poder seguir avanzando. Bien, perfecto. Entonces, dicho esto, yo creo que por hoy podemos quedar aquí. Yo creo que estamos de acuerdo en que esta primera parte queda al margen del orden. Podemos tener discrepancias. El contenido está muy bien. El tema es el segundo módulo, ¿no? Hay que terminar de revisarlo. El lunes yo creo que podemos ver esto. Y vamos, si queda, estaría estupendo. Y quizás podríamos avanzar ya con el apartado del psicotécnico, ¿no? Pero ya lo vemos el lunes en todo caso, colegas, si les parece. Guárdalo, Hugo, y mándalo al WhatsApp. Sí, ahora lo guardo. Y eso ya quedaría para cómo avanzar. Claro. Ya. Bien, entonces, creo que no hay más. Doy por finalizada la reunión. En unos 5 minutos estoy subiendo el archivo. ¿Sí? Y con nosotros sería entonces hasta el día lunes. Esperamos contar con su presencia como siempre, colegas. Nos vemos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias también, especialista. Todos. Muy buenas noches, maestros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos.